Good afternoon. Hello, hello. Hello, everybody. How are you today? How do you feel today? It's a good day. What about you? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal está todo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va esa energía el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si me escuchan, se ve mi pantalla, confírmenme por favor si se escucha, si se ve. Activen esas reacciones, esos emoticones, esos emojis, a ver si está funcionando todo. Listo, perfecto. Entonces, sonido bien, imagen de la presentación bien. Listo, qué gusto tenerlos por aquí nuevamente. Algunos ya venían de ahorita de la sesión de hace un ratico del English Club. De pronto, si alguno no alcanzó a entrar, también ahorita en un rato o mañana en la mañana subo la sesión también del English Club ahí a Sayuna, por si de pronto alguno quiere ingresar a verla. ¿Cómo están? ¿Cómo están? How are you today? Tell me, how was your day? It's a good day? Are you tired? Are you sad? How do you feel? ¿Cómo se sienten en el día de hoy? ¿Cómo está esa energía? ¿Arriba? ¿It's high? ¿It's down? How do you feel? So today we are going to talk about, and we're going to continue talking about a topic that we already started last class. We already talked about past simple, ¿cierto? Es un tema que ya hablamos en una clase anterior, hablamos del pasado simple, ¿cierto? Del past simple, pero lo enfocamos a todos los verbos que no eran el verbo to be. Pero algunos me decían, profe, es que pasa con el verbo to be tal cosa. Hay alguien por ahí que tiene el micrófono encendido, escucho mi voz por aquí. Porfa, si alguien tiene el micrófono encendido, pues activémoslo. Ya lo encontré, acá está, espérame un segundito. Entonces, vamos a abordar también el verbo to be en el pasado, ya que pues este tiene su propia estructura. Está la estructura para el verbo to be y la estructura para todos los demás verbos. La clase anterior hablamos para todos los demás verbos. Hoy vamos a hacer un repasito de la estructura específicamente del verbo to be. ¿Esto por qué? Porque las evidencias que estamos tratando pues están enfocadas al pasado, ¿cierto? Entonces tenemos un cuestionario que está activo, ¿cierto? El que habla del pasado y ese pasado puede aparecerles con el verbo to be o también aparecerles el pasado simple con los demás verbos. Entonces es importante tenerlo claro. Más adelante se va a activar una evidencia en el cual van a tener que escribir, hacer una crónica que nos cuenta cosas del pasado, entonces también van a necesitar tener clara esa estructura del pasado, ¿listo? Entonces, la sesión de hoy se divide en tres partes. Primera parte va a ser esa explicación del pasado simple, del verbo to be. La segunda parte les voy a presentar la evidencia que se activó esta semana. Y para finalizar vamos a tener una ronda de dudas, preguntas, quejas, inquietudes. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. We're going to start talking about the past. O sea, recordemos que el pasado simple, el simple past, se utiliza para hablar de hechos que sucedieron en el pasado, que tomaron lugar en el pasado y que ya se acabaron. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar específicamente del verbo to be. What is the meaning of verb to be? ¿Recuerdan qué era eso de verbo to be? ¿Lo recuerdan? Verb to be. Do you remember what is that? Verb to be, ¿lo recuerdan? Cero Estar. estar. Es el verbo cero estar, ¿cierto? Y pues este verbo cero estar es un verbo irregular. Entonces, según lo que hablábamos la clase anterior, un verbo irregular es aquel que al hacer su conjugación en otro tiempo, este cambia. Y pues el verbo to be tiene dos formas en el pasado. Espérenme que aquí me salte. ¿Dónde está? ¿Se me escucha bien? ¿Suena bien? Voy a desactivar mi cámara para que de pronto no vaya a interferir con el sonido. El sonido suena bien, se escucha bien mi voz, se ve la pantalla. Listo, muchas gracias por ahí, el que me aclaró con el dedito arriba, muy bien. Entonces, el verbo to be tiene dos formas. Una forma se va a utilizar para todos los singulares, para los pepes singulares. ¿Se acuerdan cuáles son los pepes? Do you remember what are the pepes? ¿Sí se acuerdan? Los Los pronombres pepes. personales. Ah, vea, pero no se les olvidó. Si ven como si sirve de cierta manera hacer juegos de palabras. O sea, como yo les decía, puede que no utilice usted pepes, pero de pronto se puede acordar colocándole otra palabra que a usted le ayude a recordar. Entonces, los pronombres personales, los personal pronouns.
Recuerden que tenemos unos que son singulares y otros que son plurales. En el caso de was, esa forma was la vamos a utilizar para todos los singulares, a excepción de you en su forma singular. De resto, todos los pronombres van a utilizar was. Esto, todos los singulares van con was. Los plurales van a ir con were. Were. Entonces tenemos was para I. Entonces I was, que eso significa yo estaba o yo era, porque es el verbo to be, ¿cierto? Tenemos she was, he was, it was, I was, it was. Entonces, estos singulares a sección del you van con was. Los demás, los plurales, van a ir con were. We were, you were, they were. Esto para que la tengan claro, porque a veces nos confundimos y resultamos escribiendo you was. Entonces, por pequeños detallitos así en un cuestionario, podemos caer en esa pequeña trampita y perder un puntico que es clave por un detallito como ese. Entonces, vamos a empezar a hablar primero de la estructura del pasado simple del verbo to be en la forma afirmativa. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a tener siempre va a ser un Pepe. Si no está el Pepe, va a estar el sujeto, que sería el nombre, ¿cierto? El sustantivo, entonces o el subject o el nombre, puede estar cualquiera de los dos. Entonces ya sabe usted que si me aparece María, pues yo sé que María, ¿quién es? Pues María es ella. Entonces utilizaría la opción que es para ella, en el caso de she, was. Entonces, va el Pepe, va el verbo to be en pasado, ya sea was o were, dependiendo de quién es el sujeto de la oración. Y por último, le vamos a colocar un complemento, al cual también le podemos colocar una expresión de tiempo para darle énfasis que fue en el pasado, como por ejemplo decir yesterday, ayer, last year, el año pasado, last weekend, ¿listo? Entonces, recuerde, primero sujeto, verbo to be en pasado y un complemento. Es muy importante que tenga en cuenta que esta estructura solo se utiliza y solo va a estar aquí el verbo to be. No le va a aparecer otro verbo. Si a su merced le aparece otro verbo junto a ese verbo to be, es porque se le está inclinando más a que se le vaya para el pasado continuo, que debería agregarle un ing al otro verbo que le agrega. Por ejemplo, I was dancing yesterday. Eso sería pasado continuo. Pero entonces, si la prueba que le están haciendo es específicamente de pasado simple, entonces si usted le coloca algo en pasado continuo, pues obviamente de una vez lo van a rajar porque dirían como, bueno, pero no sabe diferenciar un pasado simple a un pasado continuo. Entonces yo en este momento estoy pidiéndole pasado simple. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque es un error que pasa comúnmente cuando hablamos del verbo to be en el presente y en el pasado. Que por ejemplo yo les digo que me haga una frase diciendo que estaba y entonces lo que me quiere decir es que yo estaba jugando fútbol, pero esa no me sirve porque ya se le vuelve un tiempo compuesto. Tiene que agregar otro verbo que es el verbo jugar. Entonces aquí no le serviría si es simple. ¿Listo? Para el simple va solo el verbo to be. Entonces I was o you were. No otro verbo. No debe aparecerle otro verbo en la oración. Solo va a estar el verbo to be en este caso. Es por ello que este verbo tiene su propia estructura. Si va a hacer su frase con otro verbo, pues va a utilizar la estructura que vimos en la sesión anterior utilizando el auxiliar did. ¿Listo? Entonces, importante eso, que no se nos mezclen los tiempos en este caso. Entonces, ya sabes, sujeto, verbo to be en pasado y un complemento. ¿Alguien de pronto me quiere ayudar a leer alguna de las frasecitas? Y que de pronto esté que se lea. I was in my house. I was in my house. I was in my house. Muy bien. What's the meaning? What's the meaning of this sentence? I was in my house. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el significado? I was in my house. ¿Qué significa? I was in my house. Entonces, básicamente ¿Estaba en mi casa? Yo estaba en mi casa o estaba en mi casa. También puedo decir estaba en mi casa. Recuerde que
español tiene algo, el español tiene algo que se llama el pronombre tácito. Inglés no lo tiene. Y es un error también que solemos cometer cuando estamos aprendiendo inglés, las personas que hablamos español. El español tiene el pronombre tácito, que es, por ejemplo, si yo le digo a su merced, estaba en mi casa. Usted ya sabe que soy yo el que estaba en la casa, ¿cierto? Con solo decirle, estaba en mi casa. Si le digo, estábamos en mi casa, usted ya va a entender que es como un nosotros. Pero en el caso de inglés no se puede hacer así y siempre hay que colocar un pronombre. Siempre debe estar el pronombre o debe estar la persona. Entonces, yo no puedo decir solo was in my house. Tengo que decir I was in my house o she was in her house. Pero no lo puedo dejar solito el verbo ahí volando. Tiene que estar siempre acompañado del sujeto o el pronombre, que es un error que nos suele suceder cuando estamos escribiendo o cuando estamos hablando, que se me olvida colocar el pronombre, por lo que estoy muy ligado y pensando también en español, por lo que tenemos ese pronombre tácito. Pero recuerde que ese pronombre no sirve en inglés, no funciona el pronombre tácito en inglés. Listo. ¿Quién me ayuda a leer la siguiente? Who wants to read? The second one. You are tired yesterday. You were tired yesterday. What's the meaning of this sentence? ¿Qué significa? ¿Usted estaba cansada ayer? ¿Algo así? Entonces puede ser, usted estaba cansado Yo estaba ayer, o cansada. también puede ser, tú estabas cansado ayer. Puede ser usted o tú. Listo, muy bien, pretty good. Entonces, acuérdese que el verbo to be nos cuenta de dónde estaba, cómo era o cómo se sentía. ¿Listo? ¿Dónde estaba, cómo era o dónde se sentía? Ahí usted dice, ahí, si se aplica con esos tres, es verbo to be. ¿Quién me ayuda a leer la tercera? The tier one. ¿Quién la quiere leer? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? My boss last year. He was my boss last year. What's the meaning? ¿Qué significa? What is the meaning of this sentence? ¿Qué significa esa frasecita de He was my boss last year? ¿Qué significará? Entonces, él era mi jefe el año pasado. O también puede ser, él fue mi jefe el año pasado. Podrías tener esas dos variantes. La siguiente, la de she. ¿Quién quiere leer la de she? She. She was. Yo. ¿Alguien iba a leer por ahí? Perdón, te interrumpí. Dale, dale. She was with her mom last weekend. Entonces, she was with her mom last weekend. What's the meaning? ¿Qué significa eso? What's the meaning of? Ella, Dale, dale, tú puedes. You can do it. ella estaba con here, no me acuerdo qué es here. Listo, entonces. Su mamá la semana Muy bien. pasada. La semana Entonces, pasada, sí, pero ese her significa su, pero cuando estamos hablando que le pertenece a una mujer. Entonces, Ok. su mamá. Estamos hablando de su mamá. Como es ella, entonces es su mamá. Ese es her. Si fuera un hombre, digamos, estuviéramos hablando de un hombre, sería his. ¿Listo? Si hablamos de un hombre. Entonces, por ejemplo, his mother. Ahí yo sé que es su mamá, pero me estoy refiriendo a un hombre. ¿Listo? Weekend. Por ahí dijeron que la semana pasada, pero weekend no es semana. What's weekend? Fin de semana. Fin de semana. Week, semana, en fin. Weekend, fin de semana. Vea. Una palabra compuesta. Weekend. Muy bien. ¿Quién quiere leer la siguiente? Yo, profe. Dale, go ahead. It was very beautiful in the past. Pretty good. It was very beautiful in the past. What's the meaning? ¿Qué significa? ¿Qué no significa eso? Él fue It bonito en was- el pasado. Entonces,
Esto fue muy, muy lindo en el pasado, muy bonito en el pasado, o también puedo decir fue muy lindo en el pasado, si lo estamos haciendo esta traducción utilizando el tácito, o también era muy bonito o era muy lindo también, también se vale. La siguiente, la de we, ¿quién quiere leer la de we? We, we, we. We, we, we. We. We were at the mall last night. We were at the mall last night. Very good. We were at the mall last night. ¿Qué significa eso? What's the meaning of the sentence? We were Nos- at the mall. En el centro comercial anoche, ¿sí? Algo así. Entonces, podríamos decir, nosotros estuvimos en el centro comercial la noche pasada, anoche, o nosotros estábamos también, también es válido. La siguiente, ¿quién quiere leer la de you? You, 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 you. You, 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 you. You were in your office this morning. You were in your office this morning. And what's the meaning? What's the meaning of the Tú sentence? estabas en tu oficina esta mañana. Entonces, ¿tú estabas en tu oficina esta mañana? ¿Tú estuviste en tu oficina esta mañana? Muy bien. Y la última, the last one. What is the mean? Who wants to read? Excuse me. They were in US last month. They were in USA last month. What's the meaning? They were in USA Estuvieron last month. en Estados Unidos el mes pasado. Entonces, tú estuviste o tú estabas en los Estados Unidos el mes pasado. Muy bien. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta de la forma afirmativa? ¿Alguna pregunta? Esto es algo muy sencillo. Simplemente aquí es un recorderis rápido porque es algo muy sencillo. Pero, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a la forma afirmativa? No questions? Any questions? Okay. So we're going to talk about the negative form. ¿Listo? Este tiempo es muy fácil. Simplemente es tener claro cuál forma del verbo to be es la que yo debo usar dependiendo del pronombre. Entonces simplemente vamos a tener la misma estructura de la forma afirmativa, solo que junto al verbo to be, que en este caso es el verbo principal y verbo auxiliar, le vamos a agregar la negación, es decir, un not. Entonces tenemos el PP, verbo to be en pasado, y tenemos un not. Y por último, cerramos con un complemento. Por ejemplo, I was not in my house. Yo no estaba en mi casa. You were not tired yesterday. Entonces tú no estabas cansado ayer. She was not my boss last year. Entonces, perdón, he was not my boss. Entonces él no era mi jefe o él no fue mi jefe el año pasado. She was not with her mom last weekend. Entonces ella no estuvo con su mamá el fin de semana pasado o el último fin de semana. It was not very beautiful in the past. Entonces esto no era muy lindo en el pasado o no fue muy lindo en el pasado. We were not at the mall last night. Entonces nosotros no estuvimos en el centro comercial anoche. You were not in your office this morning. Entonces tú no estabas o no estuviste en tu oficina esta mañana. They were not in USA last month. No estuviste ellos no estuvieron en los Estados Unidos el mes pasado. Entonces, simplemente es agregarle la negación después del verbo to be. Aquí también podemos hacer una contracción. Recuerde que una contracción es la forma corta, es decir, que se unen dos palabritas para que sea más corto. Entonces, la contracción del was con su negación sería wasn't y la de were sería weren't. Entonces, wasn't y weren't. I wasn't in my house. You weren't tired yesterday. Recuerden que las contracciones
se utilizan es en el lenguaje informal. Cuando ustedes están haciendo documentos académicos, escritos formales, por ejemplo, redactando algo para algo laboral, y se evita al máximo utilizar las contracciones. Esas son más como en lenguaje informal, cuando estoy hablando con mis amigos, pero cuando son en ámbitos laborales, ámbitos educativos, así formales, es mejor evitar las contracciones. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo están con el afirmativo y el negativo. ¿Listo? Entonces les voy a pedir que hagan una frasecita utilizando al siguiente Pepe. Yo les voy a dar el Pepe y ustedes hacen una frasecita afirmativa y una negativa con ese Pepe que yo les dé, ¿listo? Pero entonces el Pepe se los voy a dar diciéndoles qué persona es. ¿Se acuerdan de la primera, segunda y tercera persona? Del plural y del singular. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, una frase con la tercera persona del plural. Quiero que haga una frase afirmativa y una negativa con la tercera persona del plural. Vamos a ver si se acuerdan cuál es el tercer Pepe del plural. La tercera persona del plural. Vamos a ver si recuerdan. Entonces vamos a hacer una afirmativa primero. ¿Listo? Entonces, utilizando el verbo to be en pasado. Entonces, enfóquese que va a utilizar a la tercera persona del plural, verbo to be en pasado. Escríbala ahí en el chat. Vamos a ver si están pensando, ¿será que no me está funcionando? Que no veo que el chat se mueva, se quedó quietico el chat. ¿Listo? Entonces, la tercera persona del plural. Confírmenme con las reacciones si se escucha, porque el chat se me quedó congelado, no sé si no está funcionando. Listo, ya por ahí empezó. Bien, Jessica, they were. Listo, aquí en el de Jessica, te voy a tomar como ejemplo, con todo tu permiso, Jessica. ¿Se acuerdan que les dije que solemos cometer un error? Y es que cuando estamos hablando del presente simple o del pasado simple, con el verbo to be, solo me va a aparecer como verbo el verbo to be, no me debe aparecer otro verbo al lado. ¿Listo? Entonces, en el caso que nos ponen Jessica y el que nos pone Steven y en el que nos pone Dayanis, entonces, primero en el de Jessica tenemos they were watch last night. Entonces, tenemos dos verbos. Tenemos al verbo to be were y al verbo wash. Entonces, recuerde que si es pasado simple con el verbo to be, solo está el verbo to be, no debe aparecer otro verbo. Entonces, ese wash no puede estar ahí. Para que ese verbo pueda estar ahí, tendríamos que convertir la frase a pasado continuo, que sería they were washing last night. Ellos estaban viendo la noche pasada, esto, o anoche, no sé qué estaban viendo, pero entonces hay que agregarle el ing. Pero eso qué hace, que ya te pase tu frase a otro tiempo verbal. Y sucede lo que les decía, que si yo estoy haciéndoles un cuestionario de solo pasado simple y entonces tú me colocas la opción de trampa en la que está el pasado continuo, pues de una vez es un puntico que se te fue. ¿Listo? Entonces ya saben, si es pasado simple solo con el verbo to be, solo me sale el verbo to be, solo was y were y ningún otro verbo. O también puede que me salga otro verbo, pero ya no me sale el verbo to be. Por ejemplo, they washed last night, que pondríamos el verbo en pasado, ese verbo wash, agregaríamos ed y ya quedaría en pasado. Entonces, si ven, es importante tener claro eso, que si es pasado simple, o nos vamos por el lado y la estructura del verbo to be, o nos vamos por el otro lado por la estructura de todos los demás verbos. Porque es un pequeño errorcito que muchos cometemos. ¿Listo? Entonces, digamos, en el caso de Steven le iba pasando similar. They were working. Entonces, ahí en ese they were working está en pasado, pero pasado continuo. Se está saltando al otro tiempo. Entonces, podrías decir, they were in the office. Entonces, ellos estaban en la oficina. They were in their work. También podría ser. Pero entonces es importante tener cuidado con esa pequeña confusioncita. ¿Listo? La siguiente, they were at the movies last night. Esa está bien, estaban en las películas la noche pasada, en the cinema, en the movies, bien. They were in the park, facilito, easy peasy. Listo, entonces, esa que pusiste, Jessica, you went to France, está bien el pasado, pero entonces recuerda que en este momento solo estamos abordando, el verbo to be. ¿Listo?
La que tienes está bien hecha. Entonces, tú fuiste a Francia. Pero entonces, si estamos enfocándonos en verbo to be, entonces debemos utilizar es solo was o were. ¿Listo? Pero esta está bien. Esa está bien para si estuviéramos utilizando la estructura del verbo to be, perdón, del pasado simple con todos los demás verbos. Recuerden, hay una estructura solo para el verbo to be y otra para todos los otros verbos. ¿Listo? Pero muy bien, Jessica. Está bien la frase que hiciste. They weren't in Rio de Janeiro last summer. Oh, esa está buena. Bien. Recuerden siempre los pronombres, los pepes siempre van a ir en plural. ¿Listo? Plural. ¿Me escuchan entrecortado? ¿Los demás me escuchan entrecortado? Cuéntenme si me escuchan bien. Cuéntenme, por favor, cómo me escuchan. Se escucha bien. Bien, profe. Listo, Jessica. Si solo es Jessica la que me está escuchando entrecortado, de pronto puede ser un problema de Estoy escuchando. conexión. ¿Cómo no te escuché? Ok. Listo. Yo también lo estoy escuchando entrecortado. ¿También me estás escuchando entrecortado? Espérenme, logueo rápido esto, a ver. Profe, no te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya volví, es que me salí un segundito para volver a ingresar. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, bien. Listo. Esto ya les vuelvo a compartir. Permítanme un segundito, ya vuelvo a compartir. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a la forma afirmativa o a la forma negativa? ¿Alguna preguntita? ¿Any question? No le dé miedo preguntar. ¿No hay preguntas? Listo. Pasemos a la siguiente. Entonces ya hablamos de la forma afirmativa, hablamos de la forma negativa, ahora vamos a hablar de la forma interrogativa del pasado simple con el verbo to be. Entonces, siempre en todos los tiempos verbales, el auxiliar es el que se mueve o al que se le coloca la conjugación tanto en la negativa como en la interrogativa. En este caso, el verbo to be es tan especial que pues a él le hicieron su propia estructura para las tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces, él puede ser verbo principal y puede ser un verbo auxiliar. Por eso él es el que se va a mover en la frase, es el que recibe la negación. Entonces, en la forma interrogativa siempre el verbo auxiliar se va a ir al inicio. En este caso, como el auxiliar es el mismo principal, que es el verbo to be, pues mandamos de primeras al verbo to be. Entonces iniciamos con was o were, dependiendo el pronombre que tengamos, dependiendo ese pepe que tengamos en ese momento. Entonces va primero verbo to be, luego el pepe, luego va a ir el complemento y cerramos con la question mark, con el signo de pregunta. Muy, muy importante, siempre que estemos escribiendo, que hagamos trabajos escritos, no coloquemos al inicio el signo de interrogación, así como hacemos en español, que abrimos el signo de interrogación y luego cerramos. En inglés solo colocamos el cierre, el signo de interrogación para cerrar. Al inicio no colocamos, ¿listo? Porque he visto en varias de las actividades que me han enviado que le están abriendo el signo de pregunta cuando están haciendo preguntas en inglés, ¿no? Solo va al final la question mark. De pronto, si les aparece una WH word, o sea, las WH question, como el what, how, when, where, why, esa va a ir de primeras, va a ir antes del verbo to be. Por ejemplo, si yo digo, where were you? Where were you? ¿Qué significará eso de where were you? Where were you? ¿Qué significa eso? Where were you? ¿Lo han escuchado? Where were you? ¿Dónde estabas tú? ¿No? Entonces, ¿dónde estabas? O ¿dónde estuviste? Where were you? Entonces, primero va a ir la WH question si se nos llega a aparecer. Recuerde que las WH questions se utilizan para pedir más información.
¿Listo? O sea, abren más la información. En cambio, si yo la hago solo con was I in my house, yo puedo responder yes, I was, o puedo responder no, I wasn't. ¿Listo? Entonces, la WH abre la posibilidad de que yo hable más. Esa es la función de las WH question, que generen más conversación cuando se pregunta. Entonces, ¿qué haría, por ejemplo, estas? Was I in my house? Were you tired yesterday? Was he my boss last year? Was he with her mom last weekend? Was it very beautiful in the past? Were we at the mall last night? Were you in your office this morning? Were they in USA last month? Entonces ya sabe, primero verbo to be, el PP y el complemento cerrando con una question mark. ¿Listo? Entonces, en el chat intenten hacer alguna preguntita, con cualquier pronombre intente hacer una preguntita. Inténtelo usted hacer alguna preguntita que se le ocurra ahí en el chat. Cualquier preguntita que le llegue a la mente. Utilizando el verbo to be en pasado, ¿listo? Entonces, en este momento estamos concentrados solo en el pasado del verbo to be. Ya en la clase anterior, en la sesión anterior, pues nos enfocamos en todos los demás verbos. En este estamos enfocados solo en el to be. ¿Listo? Entonces, haga una preguntita enfocándose al verbo to be en pasado. Utilice el pronombre que usted quiera. Puede utilizar cualquiera de los pronombres. Vamos a ver cuál. Vamos, si se puede, vamos. Listo, por ahí ya veo que ya me llegó un mensajito. Was she in the party? Was she in the class? Listo, perfecto. Easy peasy. Was she? Listo, entonces, Yarlenis, en este caso, o nos aparece was o nos aparece were. Solo va uno de los dos, ¿listo? No nos deben aparecer was y were junticos. Ahí es donde yo tengo que ver cuál PP está. Entonces, recuerda que para los singulares utilizamos was y para los plurales were. ¿Querías decir era dónde estaba ella? ¿O qué querías decir ahí con ese where que pusiste después? Was he in Paris? Listo, pero entonces, para preguntar dónde estaba ella, entonces sería where was she in the... Y ahí no deberías colocar in the school, porque ahí ya estás dando todo el lugar. Cuando yo pregunto ese dónde, entonces yo dejo abierta la respuesta a que me den la información de dónde está el lugar. Entonces, where was she last week? Y ella me responderán, she was in the school, o she was at the school. Where you were yesterday. ¿Listo? Entonces, where you were yesterday. ¿Cómo ven esa de where you were yesterday? Where you were yesterday. ¿Qué querías decir, Nicole, en tu pregunta? ¿Querías preguntar como que si estaba trabajando? ¿O que si estaba en el trabajo? ¿Listo? Entonces, ten cuidado porque ahí nos podemos ir al error que mencionábamos ahorita de irnos al tiempo siguiente, que sería el pasado continuo. Entonces, la frase para que sea solo en el simple sería como, were you in your work yesterday? ¿Listo? Porque si no sería, were you working yesterday? Pero ya sería pasado continuo. Was he at the party? Bien. ¿Listo? Entonces, was I studying logistic coordination in the SINA? Entonces, esa te quedaría, Tania, te quedaría, está bien, pero en pasado continuo. Pero si estuviéramos hablando solo de pasado simple, pues no estaría encajando en la estructura del pasado simple, perdón. ¿Listo? Exactamente, Nicole. Listo. Espérenme, abro yo aquí rápidamente esto. Listo, entonces recuerde, para la afirmativa va el pronombre y el verbo to be que le corresponde. Para la negativa va el pronombre con el verbo to be junto con la negación.
Y para la interrogativa, mandamos de primeras al verbo to be y luego al pronombre. Y ya luego el complemento y cerramos con el signo de interrogación. ¿Alguna pregunta con respecto al pasado simple del verbo to be? ¿Pregunticas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Any questions? ¿Pregunticas por ahí? Listo, no hay preguntitas. Listo, continuamos por aquí entonces. Un segundito. Profe, ¿le puedo tomar una captura a la tabla anterior? Claro que sí. Ay, perdón, me salí, espérame. Perdón, ya vuelvo. Claro que sí, le puedes tomar la captura. Igual cuando yo subo la sesión a Sayuna, en el resumen que se coloca en la sesión, generalmente les copio el link para que ingresen aquí a la presentación, pero igual ahí está en pantalla para que le tomes también el screenshot. ¿Era esa a la que querías tomar el pantallazo? Sí, señor. Listo. Listo, vamos acá con la siguiente. Vamos a practicar un poquito. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente debes escoger la forma correcta. ¿Listo? Entonces, en esta primera, ¿cuál sería la respuesta? En la de I at school, ¿cuál sería la respuesta? Si debemos utilizar la forma correcta del verbo to be en el pasado, ¿cuál utilizaríamos? I. Entonces, tenemos I was, muy bien. Easy peasy. Muy bien, was. You, parece you hungry. You hungry. You were. Muy bien. You were. Parece he. Entonces, he was at work. ¿Listo? Entonces, él estaba en el trabajo. Parece she. She was. She was in bed. Ella estaba en cama. Parece it. He was. It was. Parece we. Were. We were, muy bien. Were. Parece were. you. Were. You were. Muy bien. You were. Parece they. They were. Were. They were. Es fácil. Si se da cuenta, vea que aquí en ninguna nos está apareciendo que haya otro verbo, ¿cierto? Nos aparecen adjetivos, nos aparecen lugares, nos aparecen emociones, sensaciones, sentimientos, pero no nos aparece otro verbo. ¿Listo? Que es el error que generalmente cometemos, que es cuando intentamos meter otro verbito. Listo, vamos con la siguiente por aquí. Aquí, ¿cómo quedaría esta de our cat? Our cat. Our es nuestro, por si acaso. Our cat. Hungry. We were. Where. ¿De quién estamos hablando? Nuestro. De nosotros. Nosotros. Pero escuchen muy bien. ¿Nuestro qué? Gato. Nuestro gato. ¿Y nuestro gato quién es? Was. ¿Cierto? Nuestro gato vendría siendo it, ¿cierto? Porque para los animales y cosas en singular se utiliza it. Y para it sería was. Our cat was hungry. ¿Listo? A veces aparecen estas pequeñas trampitas porque ustedes ven ese our y dicen, ay, es nuestro, y ustedes se van por el lado de nosotros. Pero vea que no era por el lado de nosotros, sino debíamos tener en cuenta es al sujeto o al sustantivo. En este caso, el sustantivo de la frase es cat, es gato, ¿listo? Entonces, esa sería was. I, la de I, ¿cómo quedaría? I was. I was. La de pupils. Was. ¿Qué es Were. pupils? Were. Were. Estamos hablando en plural. Recuerde que para los plurales se utiliza were. Esta siguiente, la de your bike. ¿Cuál sería la de? Was.
Por aquí nos dicen were, nos dicen was. ¿Cuál será? ¿Was o, Was. perdón, was o were? Was. Where, Was. where. Was. Where. Está como dividido. Escucho por ahí were, escucho por acá was, escucho por acá were. Esto, Diana, ¿ya cómo? en este caso, ¿cuál sería el sujeto de esta frase? ¿Quién es el sustantivo aquí? O sea, aquí el objeto que tenemos es la bicicleta o la moto, bike, ¿cierto? Entonces, como ese bike es el sujeto aquí en la frase, pues bike es un objeto, como alguien estaba comentando por ahí en el grupo, y pues como los objetos es una cosa, esto o eso, se utiliza it, y pues para it pertenece was. Entonces sería your bike was. ¿Listo? También les ayuda a tener a guiarse si es en singular o plural. Recuerde que dijimos que singulares was, plurales were, a excepción del caso del singular de you. ¿Listo? De resto, todos was los singulares. La siguiente, my sister. Was, my sister was at the dance. La siguiente, you were at the cinema. You were at the cinema. His parents. Were, ¿no? Where. ¿Listo? Entonces, sus papás son ellos, ¿cierto? Igual, para ellos es were, ¿cierto? They were. Pero entonces, como también lo podemos ver que es plural, con los plurales dijimos que were, también sale. Entonces, sus papás estaban enojados. Entonces, were. The frogs in the river. The frogs. ¿Cuál sería ahí? ¿Qué es frog? ¿Qué es frog? ¿Listo? Los frogs son como las ¿Qué es? ranitas. Ah, las ranas. Como las ranitas. The frogs in the river. Entonces, un error común que cometemos es que, como sabemos que para las cosas, para los objetos y animales, utilizamos it, pues pensamos que este frog sería como it y utilizaríamos was. Pero entonces, ese it es solo para las cosas y animales cuando están en singular. Si son en plural, se convertiría como si fuera un ellos, por decirlo así. Entonces, en este caso sería con were. Recuerde, si es plural, nos vamos por el were. ¿Listo? Entonces, the frogs were in the river. Entonces, las ranitas estaban en el río. La siguiente, I. Butterfly. Was. Perdón, me salté, sí. The butterfly. Was beautiful. Was. The butterfly was beautiful. Was beautiful. The butterfly was beautiful. Y la última, I was. I was I was at home. Listo, muy bien. Espera esta. Listo, entonces, aquí repasando un poquito la forma del pasado, tenemos la forma negativa. Teníamos forma corta y forma larga. Full forms es la forma larga, short forms es la forma corta o la que llamaríamos también contracción. Entonces, para I, ¿cuál utilizaríamos en la forma larga? En la forma negativa. En el caso de I was not. I was not. Y para la forma corta sería I wasn't. Wasn't. Para el you, ¿cuál sería su full form, su forma larga? Were, not. ¿no? Were not. Muy bien. Su forma corta sería entonces weren't. Para el he, Was la not. larga sería was not. Muy bien. Y la corta wasn't. Wasn't. Para ese she was not. Y la forma corta she wasn't. Para el it, Was no. entonces, it was not. Muy bien. Y la corta it wasn't. Para we were not. Muy bien. Y la contracción weren't. We weren't. You
You were not. You are. You were. You were not. You were not. You You weren't. weren't. Entonces recuerde que de los singulares, el único que no va con was es el you, el tú. De resto, todos van con was. Y los plurales, todos con were. They was. They were not. They were. not. They weren't. They weren't. Muy bien. Easy peasy. Espera, hacemos aquí. Hagamos esta última de las preguntas aquí para tenerla clara. Listo. Entonces vamos a ver acá las preguntitas. Entonces, hacemos la preguntita y la vamos a responder. Recuerde que tenemos las yes, no questions. Las yes, no questions es simplemente una respuesta de sí o no. Entonces, si la pregunta, la respuesta a la pregunta va a ser afirmativa, ¿yo qué hago? Coloco yes, coloco una coma, coloco el pronombre y luego coloco al verbo to be en afirmativo. Por ejemplo, esta de yes sería yes, I was. Pero si es negativa, entonces coloco no, colocamos coma, el pronombre y coloco el verbo to be que le corresponde en negativo. En este caso, no, you weren't. ¿Por qué? Pregunta, si acá esta dice, está con I, vea, si ve que está con was I, ¿por qué cuando respondo es con you weren't? ¿Por qué? ¿Por qué no coloco acá, no, I wasn't? Porque ¿Por qué cambia no? el ¿Alguien pronombre. sabe? ¿Por el pronombre personal? Cambia el pronombre. ¿Por qué cambia el pronombre? ¿Por qué cambiará? O sea, miren, por ejemplo, miremos la segunda. La segunda empieza, were you tired? Yes, I was. Y mire la primera, was I the oldest? Y luego cambia, no, you weren't. ¿Por qué cambiará? Pero mire la tercera está con were they y se responde con they. ¿Por qué las dos primeras no se respondieron con el mismo que se preguntó? Excelente, Yarlenis, muy bien. Entonces, en la primera estoy preguntando que yo era el mayor. Entonces, si tú me haces esa pregunta, entonces respondes, no, tú no eras. Por eso el yo pasa a ser tú. Y en la siguiente estás preguntando que si tú estás cansado, tú me respondes, no, yo no estaba cansado. ¿Listo? Es por eso que en esas cambian. Pero en la tercera, como estoy hablando de ellos, vea que yo sigo respondiendo que ellos. Entonces, ¿estaban ellos listos? Sí, ellos estaban, o no, ellos no estaban. Por eso no cambia. Cuando cambia es cuando te preguntan directamente a ti o te estás preguntando sobre ti. Ahí es cuando cambia. Por eso en esas cambió. ¿Listo? Para que lo tengan claro ahí. Porque generalmente si me preguntan con un pronombre, yo respondo con ese. A sección del I y del you, que hay que tener en cuenta esa respuesta devolviéndosela como estaba diciendo ayer Lenis para revertirle. Entonces, esta de were they ready? Yes, they were, porque es afirmativa, entonces se coloca el yes, coma, pronombre y el verbo to be en afirmativo. Was Sarah there? ¿Estaba Sarah allí? Es negativa, No. ¿cómo se respondería? She weren't. Pero con she utilizamos were. Was. Was. Pero como She es negativa la respuesta, no, she wasn't. No, she wasn't. La quinta, were they from Italy? Entonces, ¿eran ellos de Italia? Y es negativa, ¿cómo responderíamos esa negativa? They weren't. No, they weren't. Muy bien, no, they weren't. Was your dad angry? Estamos respondiendo afirmativo. Yes, Yes, He was. Yes, he was. He was. Muy bien. Was it cold? ¿Estaba frío? No, it wasn't. Wasn't. La siguiente. Was I sleeping? Yes, you were. Yes, you were. Were you playing? No, we weren't. No, we weren't. Entonces, estas dos, la de was I sleeping,
Estas dos están en pasado continuo. Es por eso que están con ing los verbos. Está pasando al otro tiempito para que la tengamos ahí clara, ¿listo? Pero vea que la forma de responder una pregunta de sí o no, también en el pasado simple, se responde de la misma manera que en el pasado continuo, ¿listo? La respuesta se maneja igual. Was it a dream? Es afirmativa. ¿Cómo se respondería esa de was it a dream? I was. Entonces, yes, it was. Wasn't. What? Were you on the bus? Es negativa. ¿Cómo la responderíamos? No, I wasn't. Entonces, no, I wasn't. Entonces, vea que te preguntó a ti que estabas tú en el bus. Tú dices, no, yo no estaba. Por eso es que cambia, ¿listo? Was there a beach? Yes. ¿Había una playa? Entonces, yes, there was. ¿Listo? Porque estamos hablando de una playa. Sería un objeto, entonces por eso sería was. Listo. ¿Alguna preguntita con respecto al pasado simple del verbo to be, ya sea en su forma afirmativa, negativa o interrogativa? ¿Alguien tiene alguna preguntita? No, profe, todo claro. Listo, perfecto. De igual forma, en el material de formación que encuentran en Sayuna, allí está más detallada toda esa información para que porfa estén entrando, la estén revisando, porque esa información, ese material, pues es el insumo para que ustedes puedan hacer las evidencias que se van abriendo cada semana. ¿Listo? Entonces voy a compartirles la evidencia de esta semana. Se las voy a presentar. Para esta semana, la evidencia que ustedes tienen que hacer es... Permítanme, les comparto aquí. Compartir. Compartir pantalla. Compartámosla completa acá. Listo, entonces, para esta semana, la evidencia que tienen ustedes se llama video entrevista virtual. Es la GA2 240 202501 AA1 EVO 2. Esta está habilitada desde el lunes de esta semana hasta el 21 de julio. Tiene 2 semanas esta evidencia para hacerla. Ya les voy a explicar qué debe hacer en esta evidencia, ¿listo? Entonces, acuérdense que esta entrevista virtual se activa desde esta semana hasta el 21 de julio, ¿listo? Para que lo tengan presentes. Entonces, para esta entrevista, lo que su merced tiene que hacer es lo siguiente. La guía la proponía que lo hicieran en grupos, pero por motivos de dificultad para poderse reunir, para poderse encontrar, para organizar tiempos, entonces queda abierta la opción de que usted la pueda hacer solo, ¿listo? De que la haga usted solo, haga su edición solito y la presente usted solito, ¿listo? Para que no tenga dificultad, porque a veces, que profe, no pude ponerme de acuerdo con algún compañero del grupo, entonces la vamos a hacer individual para no tener esa dificultad, ¿listo? Entonces, ¿qué debe hacer su merced? Entonces, primero debe pues haberle echado una revisadita al material de estudio del nivel, ¿cierto? El que se encuentra en Sayuna, nivel 2. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer un video. Este video, ¿cómo se va a grabar? Se va a grabar similar al video que ya presentaron de la videoentrevista, que tiene usted unas diapositivas y sale usted en pantalla, ¿cierto? Sale usted grabándose. Entonces va a ser de esta misma manera la forma como lo va a grabar. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer el video representando una entrevista de trabajo en la cual ustedes se van a estar postulando para un empleo relacionado con su perfil profesional. Entonces, es decir, que el empleo al que se están presentando, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser el empleo al que están presentando si es relacionado con este perfil profesional de lo que están estudiando ustedes? ¿A qué empleo se podrían postular? ¿Cuál creen ustedes que sería una acción a la cual se podrían postular como vacante? Coordinador logístico. Exactamente. Coordinador logístico. Listo, entonces usted se va a meter de una vez en el rol ahí en el papel de que usted va a presentar una entrevista laboral. El puesto, la vacante, es para un coordinador logístico o si quiere de pronto otro cargo que esté relacionado con todo este ambiente laboral, lo puede hacer.
¿Listo? Lo importante es que sea enfocado a su perfil profesional, el perfil que pertenece a este programa de formación. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer su merced? En la entrevista, usted debe responder las siguientes preguntas. Son 8 preguntitas. Entonces, como no lo va a hacer con un compañero, la idea es que usted de manera creativa agregue las preguntas. Lo puede hacer colocando la pregunta en la diapositiva y simplemente que aparezca el texto y la responde usted. Otros la han hecho que le han puesto el audio de la inteligencia artificial leyéndole la pregunta y luego sale usted en cámara respondiéndola. Otros han tomado un muñequito y han hecho que el muñequito es el entrevistador y va hablando y luego responde usted la pregunta. Ahí es de manera creativa como usted lo quiere hacer. Si de pronto le quiere pedir ayuda a alguien para que le haga el favor y le haga las preguntas, también lo puede hacer. O sea, no tiene ahí como un requisito exacto de cómo hacer las preguntas. Lo importante es que aparezcan en su video las preguntas y que usted las responda de forma detallada y siempre todo el tiempo estando muy enfocado en que es una entrevista laboral y que todo lo que usted está mencionando pues tiene relevancia para su entrevista. Porque, por ejemplo, si usted está presentando para un cargo de coordinador logístico, pero entonces, como el otro taller que hicimos, sí, similar. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? Entonces, la idea es que lo que usted responda, pues también trate de irle dando relevancia a este trabajo. Porque, digamos, un ejemplo, su merced tiene 5 años de experiencia trabajando como mesero y se está presentando al cargo de coordinador logístico. ¿Cree usted que esa experiencia como mesero sería válida para ese cargo? ¿Qué creería usted? Entonces no le sería válida, ¿cierto? Entonces la idea es que usted trate de enfocarla a que esté muy ligada para ese perfil profesional de la vacante que está buscando. Que usted, alguno me va a decir, profe, es que yo no tengo experiencia o yo no tengo esa información de las que piden las preguntas, pues la puede inventar, no pasa nada. ¿Listo? No hay ningún lío. Si de pronto usted dice, profe, ¿puedo agregar un poquito más de información de mí, un poquito inventada, lo puedo hacer? Sí, no hay lío. Lo importante es que se vea el uso del inglés, ¿listo? Que se vea el uso que se vea la gramática que se evidencia en la guía de aprendizaje, en el material de formación. Eso es lo importante. Entonces, primera pregunta, tell us about yourself. Lo primero que le preguntan, esto es tal cual como se hace en una entrevista, ¿no? Que le dice, bueno, cuéntanos algo acerca de ti. Entonces, ¿qué le va a responder a usted a alguien cuando le pregunte, cuéntanos algo acerca de ti? ¿Cuál sería su respuesta? Entonces, de manera creativa, coloca la pregunta y empieza a responderla. ¿Listo? La siguiente, what motivates you? ¿Qué te motiva? Entonces, responde la pregunta. La siguiente, what are your hobbies? ¿Cuáles son tus hobbies? Entonces, vea que las primeras preguntas son como más generales, como para conocerlo un poquito más a usted en general. Vea que en la siguiente ya se va enfocando más a lo que es ya un poquito más laboral. What are your future plans if you get this job? Entonces, ¿cuáles son tus planes futuros si tú obtienes este empleo? Entonces, ahí usted ya empieza como a enfocarse y a ir metiendo ahí todo el contenido de lo que usted cree Profe, para una lograr pregunta, eso. disculpe. Dime. La segunda, ¿qué te motiva? ¿Es a mí o acerca del empleo? A ti en ¿Qué me general. motiva A ti para en el empleo? general. En general. ¿Listo? O sea, la pregunta es así abierta. ¿Qué te motiva? Entonces, estamos en la entrevista el día de hoy. Yo te digo, bueno, cuéntame, ¿qué te motiva? Entonces, ¿qué le vas a decir tú al el entrevistador acerca de qué te motiva? Pero entonces, póngase en el papel de que usted quiere conseguir ese trabajo, entonces usted va a tratar de mostrar lo mejor de sí para tratar de obtener ese puesto, ¿listo? La quinta, what are your future goals or what are your career goals? Entonces, ¿cuáles son como tus metas a futuro? ¿Cuáles son las metas que tienes en tu carrera? O sea, ahí usted se está enfocando pues a todo el tema profesional. Entonces usted va a desarrollar el discurso de lo que quiere como sus metas para su carrera o su futuro. La sexta, what do you see as a major success in your life? Entonces, ¿qué ves como el mayor éxito en tu vida? ¿Cuál ha sido como ese mayor éxito en tu vida?
¿O qué ves que es el mayor éxito en tu vida? La séptima. Why did you leave your last job? Esa es una pregunta que generalmente le hacen a uno cuando va a presentar una entrevista. Bueno, ¿por qué dejó su trabajo anterior? Cuéntenos por qué renunció a su trabajo, por qué no siguió en su trabajo. ¿Listo? Entonces tenga en cuenta que todas esas preguntas que le están haciendo acá son preguntas que generalmente de verdad sí hacen en una entrevista laboral. O sea, entonces no es aquí algo que se esté inventando uno, sino de verdad recursos humanos suele hacer este tipo de preguntas. Entonces es bueno que usted se vaya de una vez como haciendo ese plan, se vaya enfocando, como vaya viendo cómo puede ir generando buenas respuestas para una entrevista de trabajo. La siguiente, where do you see yourself in 5 years? Entonces, ¿dónde te ves a ti mismo dentro de 5 años? Entonces, ellos te piden como esa proyección de qué esperas tú dentro de 5 años, qué esperas haber alcanzado. ¿Listo? Entonces, recuerde que todo esto pues es enfocado a lograr ganarse esa vacante. Entonces, usted organiza como quiera de manera creativa poner las preguntas. Lo importante es que salga usted en cámara respondiendo las preguntas. ¿Listo? Entonces, se graba y hace lo mismo que en el video anterior. Utiliza unas diapositivas que le ayudan a guiarse. Si necesita, lo puede hacer. Si lo va a hacer con las preguntas colocando las diapositivas. Si no, simplemente si otra persona le va a hacer las preguntas, pueden salir los dos en cámara y va hablando turno y turno. Y no hay necesidad de poner diapositivas. Ya depende como usted lo quiera acomodar. ¿Listo? Lo importante es que salga usted en cámara. ¿Listo? Que salga usted ahí en el video. ¿Cuáles son los lineamientos generales para la entrega de esta evidencia? Entonces, ¿qué debe entregar? Debe entregar el video de la entrevista virtual de trabajo, pero entonces, ¿cómo lo va a subir? Cuando usted tenga ya su video grabado, lo va a subir, por favor, a YouTube, a Vimeo o a su cuenta de correo, pero importante, por favor, que esté abierta al público, que sea pública para que cualquier persona pueda ingresar a verla, porque si yo voy a ingresar y me aparece pues que es privada, pues yo lo que hago es que le devuelvo la evidencia, le digo, no, tengo que vuelvas y me la subas para poderla revisar porque no la puedo ver. Entonces, por favor, revisen que esté público, que quede público abierto para todo el mundo para que usted la pueda ver. Una vez la tiene así, entonces, ¿qué hace? Hace un documentico de Word colocando sus datos básicos, coloca su información básica y copia ahí el link del video. Lo guarda en PDF y ese PDF es el que sube ahí a Sayuna. Porfa, no suba todo el video a Sayuna, porque como se han dado cuenta, Sayuna de vez en cuando de pronto molesta un poquito, y entonces digamos que el video pesa 250 megas, y yo empiezo a descargar su video, y se queda ahí girando, y gira, y gira, y gira, y no carga, no me avanza Sayuna, entonces no me lo deja descargar, y a veces he tenido que volver a decirle, lo siento, no me lo deja descargar, compárteme el link. Entonces, por eso se le solicita que copien el link y envíen el link, ya que pues es más fácil ingresar a YouTube o al correo, a Vimeo, pues que son plataformas que están diseñadas para video y se mantienen muy bien y se ingresa fácilmente. Es por eso que se solicita que envíen el link dentro del documento con sus datos, ¿listo? Porque sí, a veces se dificulta el descargar el video por lo que Sayuna no carga y entonces se queda ahí trabadito, ¿listo? ¿Cuánto debe durar el video? El video debe durar de 3 a 5 minutos. ¿Listo? Entonces, la idea es que las respuestas a las preguntas no sea como si le dice que le dice que dónde se ve en 5 años, me veo trabajando en la empresa. Y ya, no, la idea es que trate de detallar un poquito más la información, de tal manera que con esas 8 preguntas fácilmente pueda llegar al tiempo mínimo de 3 y máximo 5. Es importante que no se pase de los 5 minutos, pero tampoco que no le quede faltando tiempo para los 3. Porque recuerde que cuando le falta tiempo, entonces el profe también, aún te falta cumplir un criterio que es el tiempo, agrégale un poquito más. Entonces, por eso estén muy pendientes del tiempo que tiene la evidencia. ¿Listo? Entonces, esta evidencia la encuentra en la guía de aprendizaje número 2. ¿Listo? Entonces, cuando usted ingresa ahí va a encontrar el video de entrevista virtual. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a esta evidencia? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita que tengan? Aprovechen a resolver cualquier duda que tengan frente a esta evidencia. Buenas noches.
Buenas noches. Cuéntame, Steven. ¿Si es Steven el que está hablando? Sí. Sí, sí, señor. Pues sobre esta evidencia, pues a mí me quedó claro y ya reviso la guía también. Tengo es una duda sobre la evidencia anterior, que es un cuestionario, y pues yo le escribí a usted sobre que no me aparece. No sé si me permite de pronto mostrarle, compartiéndole la pantalla o algo así, Listo. porque Entonces, pues lo busco y no me aparece. listo. Entonces, Steven, dame un segundito. Espérame si alguien más tiene alguna duda con respecto a esta evidencia. Y si no, pues ya te brindo el espacio y revisamos ahí de una vez. ¿Listo? Listo, Permíteme listo. un segundito, ¿vale? Vale. Muchachos, ¿alguien tiene de pronto alguna duda con respecto a esta nueva evidencia? Listo. Entonces, si no tienen duda, ¿alguien por ahí? Sí, de pronto yo. Cuéntame, claro que sí. Lo que pasa, bueno, yo hice el video anterior, no sé si recuerda que yo le escribí, soy Alejandro, y no me cargó. Yo lo hice durante 3 minutos y medio y el video no me descargó para poderlo subir a YouTube. Ah, listo. Igual Entonces, yo lo pude ingresar a ver en Canva. Era el de Joy Jordison, ¿cierto? yes. Listo. En dado caso, también si quieren subirlas de Canva, también lo puedo ver desde Canva, no hay lío. Lo importante es que pueda ingresar a verlo sin lío. Entonces, si Ah, lo ok. vuelves a subir de la misma manera, no hay lío. Lo podemos hacer de la misma manera. Digamos, en dado caso que no me vuelva a descargar. Sí, Ah, vale, muchas gracias. listo. Si no tienen más dudas, chicos, son libres. Muchas gracias por asistir. Gracias por tomarse su tiempito para venir. Yo sé que hasta ahora pues ya uno está agotado. Gracias por su participación activa, por ese entusiasmo. Igual si alguno de pronto les surge alguna dudita después, yo trato de responderles con todo gusto. Yo tengo otra duda, pero De pues es de otra desayuno. cosa. ¿Listo? Dame un segundito y ya te la respondo. ¿Listo? Entonces, quien no tenga dudas, ya puede desconectarse. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Sí, profe. Feliz sí, noche. yo. Vale, vale. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, que tengan una feliz noche. See you later. Hasta luego, profe. Vale, vale, que estén muy bien, Gracias. Chaito. Con mucho gusto. Alejandro, me decías que tenías otra duda. Sí, digamos en los talleres que hay de preguntas, de cuestionario como tal, digamos, yo he arrancado a hacer los cuestionarios, pero pues no los he terminado del todo. Entonces voy como por fases, voy por partes. ¿Eso queda guardado o tengo que hacerlo de chorro? Es decir, abro la aplicación y tengo Tienes que que hacerlo, hacerlo todo. eh, tienes que hacerlos todo de corrido. Cada cuestionario, cada intento tiene una Sí, hora. O hay algunos de otras que quedan de 45 minutos, pero generalmente son de una eso no, hora. Entonces, eso si no tú lo queda, eso no, iniciaste y no lo terminaste, ya ahí ya sí. queda el intento como no terminado y queda como si estuviera perdido. Pero entonces ese está Ah, habilitado para presentarlo las veces que sea necesario, entonces no hay lío. Lo importante es que no se te pase la fecha límite, porque después de la fecha límite, sí, si no te lo deja presentar. sí. Pero, No, pero no te queda guardado que lo empiezo ahorita y mañana lo voy a terminar. No, si vas mañana a ingresar, ya te toca empezar un intento nuevo y las preguntas cambian, porque eso es un banco de preguntas que va cambiando y va mostrando distintas preguntas cada vez que ingresas. a raíz de eso que usted acaba de Hice decir, por una eso pregunta. me creó la duda porque yo, pero estas preguntas no eran. Entonces, por eso me creó la duda. Ah, bueno, me toca volver a hacer. Listo, sí, señor. Gracias. Vale, vale. Igual cualquier duda me escribes con mucho gusto. Listo, Muy amable. Nicole. Profe, ya me puedo salir de la sesión. Sí, sí, ya eres libre de salir. Si no tienes preguntas, puedes salir. Gracias, hasta mañana. Vale, que tengas feliz noche. Listo, y ahora sí, a quien yo había dejado por ahí en stand-by, a Steven. Steven, voy a dejar de compartir mi pantalla, entonces si quieres, dale, comparte la tuya. ¿Si me escuchas, Steven? Sí, señor, estoy buscando para... ya la encontré. Listo, dale. Dale, dale. Dale, comparte tu pantalla. Espéreme. Eh,
Ya sale, ¿cierto? Sí, señor, sí, ya la estamos viendo. Listo, pues ya acá me ubico desde donde dice guía de aprendizaje 2. Listo, entonces a ti Pues la que no te está apareciendo es el cuestionario, ¿cierto? sí, pues hasta el momento damos 2 cuestionarios y el primero no me acuerdo sobre qué fue, pero el que me hace falta fue en el que la clase hablamos sobre el ED, bueno, lo del Listo, pasado simple. listo. Entonces, baja un poquito, por favor. Baja más, baja más, baja más. Sigue bajando. Listo. Ese es el primer cuestionario. Oye, espera, ¿por qué no te espera hoy el lunes? Ah, es cierto. Permíteme un segundito. Espérame un segundo. Listo, profe. Vamos a pensar. Listo. Para quienes no tengan preguntitas, entonces son libres de partir. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz noche.